Gracias. Eso. ¿Ha considerado usted el hecho de que tiene acceso inmediato al ser más poderoso del universo? Es decir, entendamos, mis amados, que cuando hablamos de oración, cuando hablamos de comunión con Dios, estamos hablando de estar en la presencia, de relacionarnos con o comunicarnos con el ser más poderoso del universo. Partamos de allí. Tener esa conciencia, creo yo, según la palabra, va a definir nuestra vida de oración. Es decir, según el concepto que tengamos de esa palabra, y nos decía un hermano que nos hablaba acerca de hombres de negocios, no sé si han oído ustedes hablar de ese ministerio, hombres de negocios. Él hablaba acerca de la oración a profesionales y a gente, a empresarios. Y él les decía, mire, eso es como cuando ustedes van a recibir al mayor accionista de su empresa o a uno de los mayores accionistas de su empresa, o va a recibir al presidente del banco, o va a recibir a alguien que es muy importante, al mayor proveedor de ustedes o al cliente más importante que ustedes tienen. Y este empresario decía, cuando llega a nuestra oficina esa persona, nuestra actitud cambia, decía él. Nuestra forma de ser cambia. Si estábamos enojados, intentamos calmarnos en nuestro corazón. Si estábamos muy ocupados, decía este hermano, abrimos el espacio en nuestra agenda porque a esa persona hay que atenderla porque es muy importante para nuestra empresa. Sabemos quién es, el peso que tiene, lo que significa para la empresa. Y siendo así, entonces le abrimos el espacio y lo atendemos con buena actitud, porque sabemos quién es. En ese orden de ideas consideramos que al orar nosotros nos comunicamos con el ser más poderoso que existe sobre la tierra. Y eso va a definir definitivamente nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración. Y decíamos, el poder y el alcance de esta verdad espiritual han sido menguados por nuestra poca fe. Por eso quería que estuviera aquí el hermano Agustín, para decirle gracias porque la canción Si tuviera fe como un grano de mostaza. Lo habíamos mencionado el domingo pasado y hoy lo cantamos. Porque cuando el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, él antes había dicho por su poca fe. Y cuando él habla de la poca fe, en griego utiliza el término oligopistía. Es decir, que la fe nuestra es poca porque tiene el tamaño de un oligoelemento que solamente puede verse con microscopios. Pero un grano de mostaza tú lo puedes tener en tu mano. Es tan poca la fe que hay que verla con microscopio. Y dice entonces, esta verdad solo es menguada por el concepto o la confianza que nosotros tengamos en Dios. ¿Es importante para nosotros o no lo es? ¿En verdad Dios es quien dice ser? El profeta Isaías dice, el universo lo he creado yo y lo tengo en el hueco de mi mano. ¿Dónde está la casa que ustedes van a construirme para que yo me meta dentro de ella? Hablando de la grandeza de nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en términos mucho más elementales y humanos. Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de las leyes que rigen el universo natural en el que estamos nosotros. Dios no se rige por estas leyes. Y alguien lo explicaba de la siguiente manera. Le dice, mira, si tú construyes un muñequito con plastilina y con palitos, ¿tú te vas a regir por las leyes de la plastilina y de los palitos de madera? ¿O tú te vas a regir como un ser humano que eres? No, como un ser humano. Porque aunque tú creaste el muñequito, tú eres un ser humano. Entonces tú no te vas a regir por las leyes que rigen al muñequito. Dios cuando crea el universo, Él no se rige por las leyes del universo. Él está por encima de las leyes del universo. Por eso divide el mar en dos.
Por eso resucita a los muertos, por eso purifica la sangre de las personas para darles sanidad y quitarles la leucemia, por eso purifica la piel de los leprosos para quitarles la lepra, por eso el Señor tocaba al leproso y él no se contaminaba, sino que el leproso era sano. ¿Cómo es esa ley en la parte natural y humana? Si hay una canasta de manzanas podridas y tú pones una manzana sana dentro de las manzanas podridas, ¿qué pasa con la manzana sana? Se pudre. Con el Señor Jesucristo es al revés. Está la canasta de las manzanas podridas y el Señor pone su manzana sana y esa manzana purifica todas las demás. Es al contrario. Nuestro Padre Celestial está por encima de las leyes que rigen nuestro universo natural. Por eso lo que es imposible para nosotros es posible para Él. A ese Dios es al que usted y yo le oramos. ¿Ubicados, sí o no? ¿Ubicados? Bueno, ¿cómo orar con confianza? Decíamos el domingo pasado, tenemos que permanecer, tenemos que pedir, tenemos que creer, tenemos que recibir. Eso lo mencionamos el domingo pasado, pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es la oración. La oración es adoración, requiere perdón, es comunión y produce paz. ¿Cuál es el punto de todo esto, mis amados? Motivarlos, moverlos a que cada uno de ustedes en su vida personal, individual, fortalezca su vida de oración. Puede que ahora sea muy fuerte, está bien, no hay problema, y gloria al Señor por eso. Pero si no, los invito para que fortalezcan su vida de oración, que se aumente, que sea una vida de oración constante, permanente, fructífera. Que ustedes puedan decir, en realidad me comunico con el Padre. Ustedes lo puedan decir. Bueno, ¿por qué hablamos de adoración cuando hablamos de oración? Solamente un texto. Y ahí aparece con el número 5 porque hace 8 días, el domingo pasado, vimos 4. Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, es parte de la adoración celestial en Apocalipsis, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos tenían arpas. ¿Y qué más? Copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son las oraciones de los santos. Solo vamos a mencionar esa nada más. Cuando se habla del incienso en el Apocalipsis, se habla del olor fragante delante de Dios. Y cuando hablamos de olor fragante delante de Dios, estamos hablando de algo que al Señor le agrada, que al Señor le gusta, que es muy, muy agradable para Él. Y en las figuras del Apocalipsis dicen que los seres que están en la presencia misma del Señor tienen unas copas de oro, diciendo el contenido de esa copa es muy importante, muy precioso por el material de la copa. Es de oro. Y aparte de eso dice que ese incienso es un elemento utilizado en el lugar santo y en el lugar santísimo para adorar a Dios en su misma presencia. Y dice, son las oraciones nuestras. Decía un pastor amigo en una pregunta, si las oraciones nuestras son incienso y olor fragante delante de Dios, ¿a qué huelen tus oraciones? Si tuvieran olor. Y él lo decía a manera de exhortación, diciendo, a veces hacemos unas oraciones que ni cuenta nos damos que estamos orando, ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, y a veces hacemos unas oraciones que no tienen sentido, ni confiamos, sino que es solamente por rutina. Él lo decía en una manera de exhortación, y preguntaban, ¿a qué huelen tus oraciones delante de Dios? Y yo decía, bueno, es interesante la pregunta. Es decir, ¿con qué grado de conciencia, con qué grado de entrega y de sinceridad oras tú delante del Señor? Y es importante.
Si dejamos la oración para el final del día, cuando ya las fuerzas las hemos invertido en todo, ya llegamos exhaustos, cansados, ya lo que queremos es dormir, estaría bien una oración como esta, y creo yo que sería lo más sincero y honesto delante del Señor. Si no alcanzamos a arrodillarnos en la cama, sentarnos en la cama y decirle: Señor, estoy cansada, estoy cansado, no creo que aguante una oración de 1 minuto. Gracias por este día, amén. Nos vemos mañana. Y a dormir. Sería lo más honesto, lo más sincero. Estamos exhaustos, cansados, pero entendamos que la calidad del corazón que ora y ofrece la oración al Señor es un incienso, es un olor fragante, y con eso adoramos al Señor. Número 5. Número 6, para que vayamos adelante. El perdón como un requerimiento, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice: y cuando oren, esto lo dice el Señor Jesucristo, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. El perdón, requisito básico al momento de orar. Cuando lleguemos ante el Padre, si hay en nuestro corazón algo contra alguien, es lo primero que tenemos que decirle: Señor, tú sabes que tengo este problema con fulano de tal. Dame sabiduría para arreglar esa situación. Yo quiero perdonarle, yo quiero pedirle perdón si fue que él le ofendimos o lo que sea, pero ayúdame, Señor, pero quiero ser sincero y honesto contigo. Yo quiero hacerlo. Pero si nosotros hacemos eso a un lado, como que el Señor no creo que se dé cuenta de eso, e intentamos orar delante del Señor, Pedro dice que las oraciones nuestras tienen estorbo, o tienen un estorbo ante el Padre. Sobre todo cuando los cónyuges no hemos arreglado las situaciones, ni hemos discutido bien y hemos resuelto los problemas que tenemos entre nosotros, y entre los cónyuges hay resentimiento entre los esposos y hay problemas sin resolver. Intenta uno orar, ni ganas le dan a uno de orar. Porque hay problemas conyugales. Entonces, con mayor razón, hay que ir primero y resolver. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Cuando vayas al templo a llevar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, anda, resuelve primero con él. Resuelve primero y después vienes y traes la ofrenda. ¿Por qué? Porque si no podemos ponernos de acuerdo con nuestro hermano, si no podemos perdonar a nuestro hermano, que lo vemos aquí entre nos, ¿cómo lo vamos a hacer con Dios que no lo vemos? Eso lo dice la primera carta de Juan. Entonces, el Señor Jesucristo puso como un prerequisito muy importante ante la oración el perdón. ¿Cómo podemos orar con confianza? Perdonemos. No podemos hacerlo, pidámosle ayuda al Señor. Y con toda honestidad. En unos talleres del perdón que estábamos dando hace unos años, decíamos esto: hermanos, si usted va resentido a orar al Señor, háblele de su resentimiento. Dígale: Señor, estoy enojado, estoy enojada, tengo rabia, esto no me gusta, este problema con esta hermana, o con mi esposo, o con mi esposa, vengo enojado, esto me tiene mal, esto no me deja en paz, ayúdame. Antes de cualquier cosa. Eso es lo que está allí a flor de piel en tu corazón. Decirlo. Número 7. Aquí hablamos de comunión. Y quiero que revisemos esta palabra de Jeremías muy detenidamente, por lo menos en la lectura. Dice Jeremías capítulo 33, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez,
mientras él aún estaba preso en el patio de la cárcel, y le dijo: yo, el Señor, que hizo la tierra, la formó para afirmarla, y cuyo nombre es el Señor, ese soy yo, declaro: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Mis amados, el tiempo de la oración es un tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Y Él lo dice: ten en cuenta quién soy yo. El que formó la tierra, el que la firmó en su lugar, el que le dio forma y fundación a todo lo que existe. Ese soy yo, y te estoy diciendo: ven, clama a mí y yo voy a responderte. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El octavo es la paz, que es un resultado de la oración. Mis amados, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice el apóstol Pablo: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amados, la paz de Dios es algo extraordinario. Aquí lo pone Pablo como un resultado de la oración. Buscamos a Dios cuando estamos en medio de circunstancias difíciles. Pablo dice: no se preocupen por nada. Y tiene concordancia con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 6. No se preocupen por nada, ni por el vestido, ni por la comida, ni qué es lo que han de comer o qué es lo que han de vestir. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. El Señor provee para todos ellos, va a proveer para ustedes también. En el mismo orden o en la misma línea, Pablo dice: no se preocupen por nada. Difícil mandamiento para cumplir, absolutamente, y me declaro culpable. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener un bloqueador en nuestra mente y en nuestro corazón para sacar las preocupaciones de un lado y andar tranquilos confiando en el Señor? Eso sería maravilloso, extraordinario, pero tenemos que reconocerlo en nuestra humanidad. No podemos cumplir con ese importante mandamiento, porque se eleva a la calidad de mandamiento tanto de Pablo como de nuestro Señor Jesucristo. No se preocupen por nada. Y alguien me decía: pero pastor, mire que por nada. Pero es que esto, por nada, en realidad no da ninguna oportunidad, ninguna opción o ninguna excepción la Biblia, ni en Filipenses ni en Mateo, que lo diga el Señor Jesucristo: miren, no se preocupen por nada excepto por no. No da ninguna excepción. Nada debe preocuparnos. Hagamos esta conexión, mis amados. Si ustedes y yo estamos orando al ser más poderoso que existe, que le dio forma y existencia a todo el mundo natural conocido y al universo, para quien nada hay imposible, y Él es nuestro Padre, y vamos a tener una cita, una audiencia en comunión con Él, y Él va a escuchar nuestras oraciones. ¿Habrá algo que nos preocupe? Pablo dice: ni la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vuelve y lo dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. En la vida diaria, en el común devenir de nuestra vida, no debería haber nada que nos quite la paz de nuestro corazón y que nos lleve a angustia. No debería existir, considerando cuál es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el punto.
considerando quién es el Dios que nosotros tenemos, no debería haber ninguna preocupación. Pero para lograr esto, ¿cuál es la propuesta de Pablo? Dice, piensen cómo nosotros entramos en preocupación. ¿Cómo nos preocupamos nosotros? Llega un problema X, cualquiera, hace falta algo, tenemos un compromiso que no vamos a poder cumplir, nos estamos sintiendo mal y debemos ir al médico y hay unos exámenes y entra el temor en nuestro corazón de qué podría ser. Entonces, problemas de salud, problemas económicos, problemas con la familia, alguna dificultad hay. Empezamos nosotros a pensar que no hay solución o que la solución va a ser muy difícil. Y empezamos a pensar que eso debemos resolverlo nosotros, que en realidad Dios no nos va a poder ayudar o nos va a decir que no. Y cuando examinamos los recursos que nosotros tenemos, decimos, no nos alcanza, no podemos hacerlo, esto va a estar muy difícil o esto se va a poner peor. Realmente nuestra mente juega un papel importante en nuestra preocupación. La preocupación en griego viene del término merimnate, que significa mente dividida. Y hay una cantidad de pensamientos que entran a nuestra mente que no son verdad, el 90% de ellos, y que el 90% de ellos no va a ocurrir, pero nosotros le damos cabida en nuestra mente y de allí en nuestro corazón, que son pensamientos negativos, pensamientos de mal y no de bien, y todo eso acelera el sistema cardiovascular nuestro. Aunque ustedes no lo crean, hay una conexión directa entre la angustia, la preocupación y las emociones negativas. Todas las emociones negativas, hay una conexión directa entre las emociones negativas y las enfermedades. Hay una conexión directa. Sí, incluida la leucemia, incluido el cáncer, y dependiendo del cáncer en los pulmones o en los órganos blandos de nuestro cuerpo, donde quiera, todo tiene una conexión directa con las emociones negativas que nosotros albergamos en nuestro corazón y en nuestra mente, incluido el miedo, incluido el temor, la soberbia, el orgullo, la altivez, cuando alguien es necio o terco, la otra parte, el miedo, ya lo mencionamos, la angustia, ya lo mencionamos, los errores que cometimos en el pasado, las ofensas que recibimos en el pasado, la falta de perdón, lo que no hemos olvidado, todo eso que lo venimos albergando en nuestro corazón y dándole importancia, va a venir a confluir en enfermedades. No por algo o no en vano, dice el Señor y Pablo, no se preocupen, perdonen, déjenlo ir, suelten, es el término original, significado, déjenlo ir, suelten, no se amarren al pasado, dejen que eso fluya, amárrense a lo nuevo, proyéctense a lo nuevo. No permitan que el pasado les dañe el presente y les empañe el futuro. Constrúyanlo con la bendición del Señor. Entonces, cuando dice no se preocupen por nada, en vez de eso, oren. Tenemos un antídoto directo para la preocupación y es la oración. Por eso podemos orar con confianza cuando podemos saber que la paz de Dios viene a inundar nuestros corazones, fruto de la oración. Si el Señor no responde inmediatamente, por lo menos tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros orar con confianza? Mis amados, consideremos que nuestra oración es una adoración a Dios. Consideremos el perdonar a quienes nos han ofendido, o pedir perdón a quienes hemos ofendido en el momento de la oración.
consideremos que es una comunión con Dios, cercanos con Él. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y consideremos la paz que viene a nuestro corazón. Muy probablemente no se resuelvan los problemas. Abraham tuvo que esperar más de 25 años para que se cumpliera su promesa. Muchos tuvieron que esperar más de 10 años para que se cumpliera lo que el Señor les había prometido. Pero como dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos, mis amados. Yo los invito a que como iglesia oremos. Los miércoles, listo, vamos a tener ese tiempo para orar. Pero en casa invirtamos un muy buen tiempo para orar solos delante del Señor. No permitan, mis amados, no permitan que la apretada agenda de trabajo o lo que sea que ustedes tengan les robe el tiempo para encontrarse con el Señor. Todos los días. Considerémonos privilegiados de tener acceso al ser más poderoso que hay sobre el universo. ¿Qué le puedo decir? Dile lo que hay en tu corazón. Pero no permitas que nada te robe el tiempo de tu oración con Dios. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre nuestro, tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel. Y tú eres bueno con nosotros, Señor. No podemos comprender que tú seas todopoderoso. No podemos comprender a totalidad que para ti no hay nada imposible, Señor. Pero ayúdanos a creer, Padre. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar en ti. Como dijo aquel siervo, creo, Señor, ayuda en mi incredulidad. Señor, que podamos compartir contigo este hermoso tiempo de oración solos. Tú y nosotros solos, diciéndote, Padre, aquí estoy, aquí estoy. En la intimidad de nuestro cuarto, como lo dice tu palabra, entrar allí solos, encontrarnos contigo solos y orar. Padre, que nuestra vida de oración se refleje en la adoración que te rendimos, en el perdón que damos a los demás, en la comunión que tenemos contigo cerca a ti, oh Señor, y en la paz que traes a nuestras vidas. Tenemos mucho por recorrer, sí, Señor. Necesitamos mucho de ti, sí, Señor. Pero que tu Santo Espíritu, con su presencia, llene nuestros corazones de tu paz y de tu bendición. Señor, mira cada corazón aquí presente y que su vida de oración pueda ser fortalecida por ti. Inquiétalos, Señor. Inquieta los corazones, Padre. Tócalos, llámalos. Hazles pensar, no has hablado conmigo. Llámalos, Señor, llámalos. Pon en sus corazones ese pensamiento, no has hablado conmigo, aquí estoy. Quiero que hablemos. Dime. Y que podamos tener esa comunión íntima y cercana contigo, Señor. En tus manos estamos, Padre. Gracias por recibirnos y gracias por atendernos. Y te pido que concedas las peticiones de cada corazón que ora a ti honesta y sinceramente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados, que el Señor los bendiga.